regional. Así informó el consejero Julio Peralta. Dijo, el acuerdo fue tomado en la última sesión y con el fin de tener mayor presencia en el muelle peruano en Arica para brindar un mejor servicio a los turistas. Perfecto. El gobierno regional se ha impuesto la tarea de utilizar esta vía férrea de larga data aquí en la ciudad de Tacna para repotenciar el comercio, para darle un valor agregado al turismo, teniendo en cuenta que la línea férrea durante muchos años ha estado abandonada. Ahora, por ejemplo, deseo participarle a la población a través de tu programa el siguiente proyecto. Vamos a mejorar la línea férrea de manera de que ingrese el ferrocarril, inclusive a la zona franca donde se piensa hacer una estación, a donde van a llegar todos los contenedores que ya se están bajando en el muelle peruano en Arica y están ingresando a través de nuestro ferrocarril a la ciudad de Tacna. Por ejemplo, hace unos 15 días atrás, cerca de 20 contenedores conteniendo cemento y otros materiales de construcción han utilizado el ferrocarril para traer desde Lima hasta aquí todo ese material. Esto le da pues una utilización mayor, mayores ingresos para también al mismo tiempo mejorar los vagones, la locomotora, que como te decía hace un instante han estado descuidados durante mucho tiempo. La inversión es considerable, teniendo en cuenta que hay que hacer un cambio en lo que son las rieles mismas del ferrocarril, pero esto ya se encuentra a nivel de evaluación, se están haciendo los perfiles correspondientes. Sofra Tacna también maneja un estudio al respecto y todo eso está tratando de consolidar para al final tener un proyecto serio, concreto, que al final, como te decía, nos permita tener y contar con una línea férrea, con un ferrocarril como en los países de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Ahora, consejero Julio Peralta, el repotenciar el ferrocarril Tacna-Arica significa que este ferrocarril ingresaría a la ciudadela de Sofra Tacna y luego de ahí vendría hacia la estación normal. Efectivamente, la idea es esa, la idea es que le demos valor y tengamos presencia en nuestro muelle peruano en Arica a través del ferrocarril. Como tú ya sabes, está permitido ahora sí el cabotaje, es decir, que buques que partan de puertos dentro del territorio nacional, de puertos peruanos, pueden ir calando en otros puertos. En el caso, por ejemplo, de Lima, podría traerse material de construcción, abaratando costos de transporte vía marítima, dejarlos en nuestro muelle peruano en Arica, por lo que te digo una vez más, reafirmamos presencia nacional, de ahí se los descarga en los contenedores en el ferrocarril y se los trae aquí a Tacna. Eso también abarata el costo de transporte y nos va a poder dar al final un uso en términos económicos al ferrocarril. Pero también hay que tener en cuenta que este ferrocarril puede ser utilizado para potenciar el turismo. Ya han venido anteriormente turistas en un crucero que acoderó en Arica el año pasado. Vinieron unos turistas extranjeros, aprovecharon esta ruta y les gustó mucho, ¿no? El paisaje desértico también genera pues simpatías en algunos turistas, les gusta ver ese tipo de tener esas aventuras en un ferrocarril que se remonta pues a la época de la guerra con Chile, ¿no? Ahora, don Julio Peralta, ¿qué tipo de inversión estamos hablando? ¿De cuánto más o menos? ¿Y quién lo estaría financiando? Eso sería refinanciado por recursos del Cano. Tengo entendido que para lo que es el proyecto de la Sofra Tacna estaría bordeando cerca de los 30 millones de soles aproximadamente, porque hay que hacer hoy todo un patio de trabajo de contenedores, de acceso de vehículos, de transporte de carga, etcétera. Pero también tengo entendido que, por ejemplo, repotenciar la locomotora podría costar cerca de $300.000 aproximadamente. Pero como te comentaba al inicio de tu entrevista, lo importante es que se está tratando de hacer esto de manera coordinada y sobre todo integrando lo que es el puerto peruano en Arica, integrando Sofra Tacna y la parte turística que le correspondería a mejorar inclusive las instalaciones del propio ferrocarril. Ahora, ¿para cuándo podríamos ya tener el proyecto o en todo caso los estudios de esta repotenciación? Yo calculo que unos estudios de esta magnitud, tomando en cuenta que en Tacna no existe ningún ingeniero que conozca este tipo de proyectos relacionados con el ferrocarril, tendríamos que acudir probablemente a técnicos que trabajaban en ENAFER en épocas pues, pasadas. Estaremos hablando de más o menos unos 6 meses a tener ya un estudio definitivo, ¿no?
Hay que recordar que los proyectos tienen que seguir sus pasos, sus etapas. Y lamentablemente el periodo de maduración de proyectos que superan 15 millones en adelante es más lento que aquellos proyectos que solamente pues tienen un valor de 3, 4, 5 millones. Sus periodos de aprobación son menores, son más cortos. Yo calculo que más o menos en un tiempo así podríamos tener un estudio inicial por lo menos, ¿no? Tolerancia Cero es un programa que lo maneja directamente el Ministerio de Transporte desde la capital de la República y el gobierno regional no tiene nada que ver con el funcionamiento. Así se expresó Julio Peralta. Dijo que el personal es nombrado desde Lima. Bueno, la ministra cometió un grave desliz al tratar de sacarse, como que diría en la calle, el muerto encima, ¿no? Ella es la directa responsable de que su famoso programa o plan de tolerancia cero haya fracasado. Y ha fracasado porque la concepción la ha desarrollado desde la capital hacia las provincias, cuando lo que ella debió haber hecho es concertar primero con las regiones, concertar con los gobiernos provinciales y distritales y lanzar desde ahí una propuesta de control en las carreteras. Porque si te das cuenta, Juan, el flujo de transportes de Lima hacia las provincias y de las provincias hacia Lima. En consecuencia, también debió articular cualquier propuesta de solución para los graves accidentes que ocurren en las carreteras con los gobiernos tanto locales como regionales, cosa que no ha hecho. Y tanto así no ha hecho que todo el personal de tolerancia cero es contratado, designado, aprobado y evaluado por el ministerio de manera directa, pasando a la garrocha al director de transportes aquí en Tacna. De manera que yo creo que la ministra, en un acto que habla mal de su profesionalismo, está tratando de eludir su responsabilidad. Ahora, ella también ha mencionado durante la interpelación, el mismo día 28 de agosto, que gran parte del personal de Tolerancia Cero es contratado por los gobiernos regionales, direcciones de transportes, lo cual sería falso. Eso es totalmente falso y es sencillo de comprobar verificando los gastos ordinarios que tiene cada una de las direcciones, porque hay transferencias que hacen a los fondos de las direcciones en este caso, y eso no ha ocurrido. Yo creo que aquí hay que ser serios, o sea, me parece a mí que a todos nos afecta de una u otra manera los accidentes que ocurren en las carreteras, ¿no? Y esto hay que pararlo, pero hay que pararlo, le digo una vez más, de manera coordinada y de manera consensuada, ¿no? Incluso involucrando también al sector privado, ¿no? Pero si eso se va a querer hacer, como lo viene haciendo la ministra, desde la capital, sin concertar con las regiones, obviando las direcciones regionales, pues yo creo que los resultados van a ser pírricos, ¿no? En todo caso, podemos decir que Tolerancia Cero lo manejan de Lima y no tiene nada que ver las regiones ni tampoco las direcciones regionales. No, en absoluto. En el caso de Tacna, no. Yo he conversado con el director de transporte, que me ha manifestado esta preocupación, y aprovecho también Pero en el caso de este programa, de este plan que lleva el ministro o la ministra, pues el gobierno regional no tiene ninguna participación, ni siquiera en elaborar ni contribuir en la elaboración de este plan, de esta estrategia, ¿no? Y ese es un grave error. Todo depende de Lima. Todo depende de Lima. La estrategia fue creada en Lima. Y eso para mí ya es un grave error. El personal también fue nombrado en Lima. Lo reafirmo una vez más, fue nombrado en Lima. No hay ningún personal que haya sido designado por esta dirección regional. Sobre la reincorporación de Tarata al seno patrio, el consejero Julio Peralta señaló que el presidente regional Hugo Ordóñez Salazar, junto a una comitiva, viajaron a esa localidad con el fin de estar presente en los actos oficiales. Primero que nada quisiera dar un saludo a través de tu medio tan escuchado en Tarata, a todos los hermanos tarateños, a todos nuestros paisanos tacneños, por celebrar un aniversario más de su reincorporación. Fechas tan especiales nos llevan siempre a tomar reflexión acerca no solamente del que